Iniciemos hoy como se debe iniciar. Hoy las madres están en su día, así que por favor todos démosle un fuerte aplauso a todas las mamitas en su día. Bienvenidas a todas las mamás que hacen parte de nuestra congregación, a todas las que nos acompañan hoy por primera vez. Me permite apersonarme un momentico de sus hijos y decirle algunas palabras a todas las mamás de parte de ellos. En primer lugar, mamás, gracias. En serio, muchas gracias por todo lo que han hecho, por todo lo que están haciendo y por lo que continuarán haciendo por cada uno de sus hijos, de sus muchachos. Sé que esos son lágrimas, sé que esos son trasnochos, que son dolores de cabeza, pero son sus hijos y ustedes los aman. Gracias por eso. Déjenme decirle que el Señor las ve en medio de su esfuerzo. El Señor tiene un lugar especial en el corazón del Señor. Y otra cosa, en nombre de los hijos también perdón. Perdón porque a veces somos muy crueles, somos muy rápidos para juzgarlas y creo que somos el juez más cruel que hay. A veces los hijos no les perdonamos ni una. Pues bien, en nombre de todos los hijos, si me lo permiten, perdón también por eso. Hoy vamos a estudiar las Escrituras en honor a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque las Escrituras dan testimonio de Él, pero vamos a enfocar esta enseñanza un poco dirigida hacia las mamás. Bien, para los papás también hay una que otra exhortación por ahí, para que no la esquiven, sino que también sepan que es para ustedes. Muy bien, estamos hoy en la quinta parte de nuestra serie, El corazón de tu padre, y el título de nuestra enseñanza el día de hoy es Mamá, Dios te dio una tarea muy valiosa. Mamá, Dios te dio una tarea muy valiosa. Permítame lo doy un poquito de contexto para que entendamos qué es lo que vamos a estudiar hoy. Recordemos que Deuteronomio fue un libro escrito por Moisés, es un compendio de algunos sermones dados por él. Ahora, ¿para quién iban dirigidas estas enseñanzas, estas palabras de Moisés? Para los israelitas que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerda que salieron de Egipto y caminaron por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Y llegó ya el momento de llegar al lugar que Dios les había concedido, la tierra cananea, la tierra prometida. Y entonces Moisés, como les dije en la primera enseñanza, no va a poder entrar a esta tierra a causa del pecado de él y del pecado del pueblo. ¿Qué idea se le viene a la cabeza a Moisés? Voy a reunir a este grupo de personas, entre ellas papás, mamás, hijos, y les voy a decir qué es lo que nunca deben olvidar una vez entren a la tierra prometida. Es decir, allá estos israelitas iban a encontrar grandes bendiciones, tierras muy prósperas, iban a encontrar una buena economía, iban a tener un buen ejército, iban a estar bien conforme a lo que este mundo demanda que es bueno, ¿sí? Pero Moisés les dice, está bien que vivan esas cosas, pero estas palabras nunca las deben olvidar. Y es lo que hemos venido estudiando en esta serie. Por ejemplo, Moisés les dijo, nunca olviden que ustedes deben amar a Dios con todo su ser. Que Dios quiere que ustedes sean exclusivos para Él, tanto en su mente como en su corazón y en todo lo que hacen. Nunca lo olviden. Nunca olviden, les dijo Moisés, que también lo estudiamos aquí, que Dios demanda de ustedes obediencia. Que esos mandamientos que el Señor les da no es solo para que se los aprendan y los vivan de labios para afuera, sino que los guarden en su corazón y los obedezcan, que la obediencia traería bendición. Hace 8 días estudiamos que también Moisés les dijo que Dios estaría presente en medio de los momentos difíciles, que seguramente vendrían problemas, vendrían dificultades y que no temieran, porque allí Dios estaría presente. Pues bien, en esta porción del sermón, Moisés se dirige puntualmente a los papás, papá y mamá, pero yo lo quiero enfocar hoy hacia las mamás. Entonces, con ese contexto en mente, leamos el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21. Preciosas palabras de Moisés para el pueblo, también para nosotros. Dice el versículo 18, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma y átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 21. ¿Para qué?
para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Bien, Dios bendiga su santa palabra. Esa es la porción de la escritura que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes de entrar en materia, permítame contarle una historia a modo de ilustración para entender un poco lo que le voy a enseñar hoy. Ubíquese conmigo temporalmente en los años 1900, tiempo atrás. Un puerto marítimo en Estados Unidos. Hay un par de barcos grandes que están atracados allí en el puerto, barcos a vapor. Esos barcos eran utilizados en aquella época para transportar mercancía. Pues bien, un hombre muy rico tenía bastante mercancía que llevar desde un puerto hacia otro a través del río Mississippi. Entonces contrata a estos dos barcos, a los dos dueños de los barcos junto a sus marineros, para que ellos cumplan la tarea puntual y específica de llevar la mercancía de un punto al otro. Todo marcha bien. Cargan la mercancía en estos dos grandes barcos a vapor y arrancan estos dos barcos en simultáneo por el río Mississippi. ¿De qué están llenos esos barcos? De marineros, hombres llenos de orgullo, hombres que no se van a dejar de nadie porque son marineros. Y resulta que la historia cuenta que mientras que los dos barcos iban arrancando, empezaron a surgir algunos comentarios de un barco hacia el otro. ¿Qué decían esos hombres, esos marinos de un barco? Nuestro barco es más rápido que el de ustedes. Eso sí que le duele a un hombre, ¿o yo? Que le digan a uno que la nave de uno es más lenta que el del otro siendo iguales. No, señor. ¿Y sabe qué afloró? Ese orgullo masculino de no dejarse, de ser competitivos. Y dijeron, pues no, señores, nuestro barco es más rápido que el de ustedes. Ambos barcos llevaban el carbón suficiente para llegar al puerto a donde iban. Pero ese carbón es solo suficiente si andan a una velocidad promedio, una velocidad estándar. Pero cuando arranca la carrera, fruto de el orgullo de estos marines, entonces empiezan a echarle carbón a esos hornos para que los barcos inicien cada vez a más velocidad. Y uno empezó a pasar al otro, arrancaron. Oiga, la historia cuenta que cuando llevaban como el 60% del trayecto en esa carrera, se les acabó el carbón, a uno de los barcos se le acabó el carbón. Y el otro barco empezó a alejarse, a pasarlo. Y se les ocurrió una grandiosa idea a estos marinos del barco que iban perdiendo. Cojamos la mercancía del patrón y echémosla a los hornos, porque no nos vamos a dejar de ellos. Y grandiosa idea, la mercancía que debían llevar, empezaron a quemarla y el barco a nivelarse. Mientras tanto, el otro barco, que ya también le empezaba a escasear el carbón, dijo, no nos podemos dejar, allá están quemando la mercancía del patrón, nosotros también quememos la mercancía. Oiga, llegaron a su destino con menos del 60% de la carga que les había sido encomendada. Terrible, terrible, porque la misión de ellos era llevar la carga de un punto a otro. Y se enfocaron en otras cosas y perdieron de vista su responsabilidad primaria, llevar la carga de un punto a otro. Pues bien, esta historia que les estoy contando es una pequeña ilustración que trata de enseñarnos, de mostrarnos qué es lo que ocurre a veces con las mamás y sus hijos. Mamás, también para los papás, una tarea invaluable, una tarea valiosa que el Señor les ha encomendado a ustedes es que sus hijos conozcan las palabras de Dios a través de ustedes. Esa es una tarea que Dios les encomendó. Pero a veces, por andar en los afanes de la vida, en las carreras de este mundo, se les olvida que esa es su principal tarea. Y entonces están más enfocados en que sus hijos sean grandes deportistas, en que sus hijos sean grandes músicos, en que sus hijos coman bien, que vistan bien, que hablen como ustedes quieren que hablen. Y mientras van corriendo al pie de ellos, tratando de que ellos se conviertan en el niño que ustedes quieren, van dejando de lado la verdad bíblica de que ustedes son responsables de enseñarles las palabras de Dios a sus hijos. Y termina la carrera y perdieron de vista, así como los marineros, la tarea más importante: predicarle la palabra del Señor a sus hijos. Pero pastor, bueno, ya mi hijo tiene 40, 50 años, ya es muy tarde, ya que le voy a enseñar. Permítame que lo que le quiero decir hoy es cómo usted puede hoy en día con sus hijos adultos enseñarles la palabra de Dios. Pastor, yo tengo mis hijos pequeñitos, adolescentes, de 20 años, 25 años viviendo conmigo. Esta enseñanza es para usted. ¿Cómo va a lograr usted enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Pues permítame, hoy se lo enseño. Hay una frase, una idea central que encierra todo lo que le voy a enseñar
en esta mañana. Y está ahí en su material. Dice la frase: mamá, tu tarea es enseñar las palabras de Dios a tus hijos. Mamá, tu tarea es enseñar las palabras de Dios a tus hijos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, mamá, papá, primero debes empezar por ti. Arranca contigo. Primer punto de esta enseñanza. Mamá, graba las palabras de Dios en lo profundo de tu alma y corazón. Escriba la palabra graba, alma y corazón. Mamá, graba las palabras de Dios en lo profundo de tu alma y corazón. ¿Cómo arranca la porción de la escritura que vamos a estudiar hoy? Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, arranca con la siguiente frase: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Graben esta información, les está diciendo Moisés, lo que les he estado predicando, lo que les he estado diciendo, lo que viene de parte de Dios, las enseñanzas de Dios, deben grabarlas en su corazón y en su alma. Todo el tiempo nosotros estamos expuestos a mucha información. Información que vemos, información que escuchamos a través del celular, a través de cualquier medio, estamos todo el tiempo recibiendo información. Pero toda esa información ¿usted se la graba? ¿Esa información usted la guarda? No. Somos muy selectivos en determinar qué información grabamos, qué información guardamos. ¿Qué información graba usted? ¿Cuál se aprende? ¿Cuál interioriza? La que le parece importante y la que le es útil, en algún caso. Ustedes aprendieron el número de celular de su esposo, de sus hijos, ¿cierto? Porque parece importante. ¿Pero se aprendieron el número de celular de sus tíos, primos? No, porque aparentemente no es tan importante. ¿Por qué se aprendieron el himno nacional? ¿Será por el amor a la patria que le tenemos? ¿Porque queremos recordar a esos hombres que dieron la vida por nosotros? No, nos lo aprendimos porque nos era útil en el colegio, en las izadas de bandera, y no lo sabemos hoy de memoria. Entonces somos muy selectivos en qué información guardamos, qué información interiorizamos, porque todo el tiempo estamos expuestos a mucha información, pero no toda la grabamos. Le voy a hacer una pregunta y espero que me la responda. Familia, ¿cuál es el libro más importante y útil que hay? La Biblia. ¿Seguros? ¿Convencidos de que es el libro más importante y útil que hay? Y entonces, ¿por qué no se la aprende? ¿Por qué no la guarda en su corazón? ¿Sabe qué? Sospecho, y me incluyo ahí, que creemos que la Biblia sí es importante, que es útil, pero lo creemos solo de labios para afuera. No lo hemos realmente guardado, no lo hemos interiorizado y por eso no la aprendemos, por eso no la grabamos en nuestro corazón, porque no nos parece tan útil, no nos parece tan importante, y eso que lo decimos y lo pensamos. Pues bien, aquí Moisés le está diciendo a este pueblo y nos lo está diciendo también a nosotros: esta información debes guardarla en tu corazón. Esta información debes aprendértela, esta información debes interiorizarla, aplicarla, vivirla. Es la información más importante que tú deberías tener. Eso le dijo Moisés a ese pueblo hace 4000 años. Pues bien, Pablo también en el proceso de instruir a la iglesia, de enseñarle a la iglesia, una iglesia como nosotros, de qué es lo que debían hacer y qué debían dejar de hacer, pues en lo que deben hacer, Pablo les dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16 lo siguiente: que la palabra de Cristo, ¿qué? Gracias. Que la palabra de Cristo, ¿qué? Habite en abundancia en ustedes. Que las palabras de la Escritura deben habitar en abundancia. ¿Qué significa la palabra habitar? O sea, que vivan con ustedes, que convivan. No es que la palabra de Cristo venga de visita 1 o 2 veces por semana, o que nosotros vayamos a visitarla a la iglesia cada vez que vamos. No, la palabra de Dios debe habitar, debe vivir todo el tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas. Y no solo debe habitar como un ente, como una entidad que ocupa una habitación y que por allá está olvidada. No, debe habitar como en abundancia. Y me encanta esa palabra abundancia. ¿Qué significa abundancia? Que es mucho, que rebosa, que no sobra. Mi papá me contaba que antes en los pueblitos la comida abundaba, que llegaban los jipaos de las fincas
con esos costalados de plátano, con esos costalados de papa, llenos de lechugas, llenos de muchos alimentos, y abundaba la comida, pues tanto abundaba que alcanzaba para alimentar a 10, 12 chinos que tenían en ese entonces. Son muchas bocas. Póngase usted hoy en día a tener 10, 12 hijos, a ver si le alcanza la comida o el dinero para alimentarlos a todos. No, hoy el alimento no abunda tanto como en aquel entonces. De pronto en las fincas todavía, pero en las ciudades no. Tener tantos hijos hoy sería un problema. Pero antes la comida abundaba. Eso para hacerle entender lo que Pablo aquí nos está diciendo. Así como en aquel entonces la comida abundaba, hoy en día la palabra de Dios debe abundar en nuestra casa. Pastor, ¿eso qué significa? O sea, ¿debo comprarme muchas Biblias y ponerla en todo lado? No. Se trata del tipo de conversaciones que usted tiene en su casa todos los días, mamá con sus hijos, mamá con su esposo. Qué rico que cuando se sienten a comer, y espero que al menos una de las 3 comidas del día lo estén haciendo en familia, que en ese espacio que es para conversar, para pasarlo en familia, también puedan hablar de las Escrituras. Que el papá que viene, por ejemplo, al grupo pequeño los martes, aquí a las 7 de la noche, todos los hombres cordialmente invitados, llegue a la casa, se siente a comer con su familia y les diga, oigan, hoy en el grupo hablamos de esto, y les comparta las Escrituras. Que la mamá que viene al grupo pequeño aquí en la iglesia, que también esta es una publicidad política no paga, las esperamos a todas el martes a las 7 de la noche virtual y los jueves 6:30 aquí presencial. Que la mamá salga del grupo pequeño, llegue a la casa, se sienta a comer con sus hijos y les diga, hoy en el grupo aprendí esto. Y que los muchachos lleguen también y se sienten a la mesa y digan, hoy hice mi devocional y aprendí esto. Que conversen de las Escrituras, que hablen de lo que Dios les está enseñando. ¿Y cada cuánto debería ocurrir esto? Todos los días. Ahora, esto es lo mínimo que se espera de una familia que es creyente. Que conversen 1, 2, 3 minutos acerca de las Escrituras en el día. Eso es lo mínimo. Pero doy por hecho, y la Biblia también da por hecho, de que se van a reunir en familia y van a hacer un devocional todos los días. De que van a estudiar las Escrituras juntos, de que van a tener devocionales juntos. Papá, mamá, también le pido el favor que sea pedagógico con los devocionales o estudios bíblicos que tenga con sus hijos, porque si usted se va a reunir con ellos y va a coger la Reina Valera, que es bien compleja, bien enredada, y el devocional es solo leerles 15, 20 minutos la Biblia y mientras tanto sus hijos mirando para arriba, pensando en qué momento se acaba esto, pues no es la idea. Cuando le hablo de que sea pedagógico, que sea didáctico en los devocionales que tenga con su casa, le hablo de que coja un buen material bíblico, doctrinal, que haga preguntas y lo resuelvan en familia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en hombres y mujeres, en los grupos, háganlo en sus casas. Caballeros, mamás, cojan ese mismo material y háganlo con sus hijos. Ese material es muy bueno, es muy didáctico. Entonces, dice Pablo, también dice Moisés, los dos en paralelo tienen la misma noción, nos quieren transmitir la misma idea, que las Escrituras deben inundarnos por completo a nosotros, que debemos estar hablando de ellas todo el tiempo posible. Pero eso no va a ocurrir, pues si tú no abres tu Biblia, si tú no tienes nada que hablar de ella, si tú no la conoces. Tienes que conocer las Escrituras, tienes que abrir tu Biblia, tienes que guardarla en tu corazón, tienes que guardarla en tu alma como si fuera la información más importante y más valiosa que existe. Apréndela, interiorízala, conoce la Biblia. Moisés, con el ánimo de enfatizar un poco más esta idea, les da unos símbolos de lo que ellos, sí, como una ilustración de lo que deberían hacer con las Escrituras. Dice el versículo 18, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. ¿Y qué deben hacer? Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. ¿Qué quería decir Moisés con esto, con atarlas como una señal en su mano? Pues que todo lo que hicieran con sus manos, ahí se vería reflejada la palabra de Dios que ya está en su corazón. Entonces, primero lo guardas en tu interior, lo interiorizas y después todo lo que vayas a hacer con la obra de tus manos, ahí se va a ver reflejado. Se va a notar que estás siguiendo las instrucciones del Señor. Y cuando dice que serán por insignias entre tus ojos, ¿qué está entre nuestros ojos? La mente, tus pensamientos. Que la palabra de Dios estaría tan interiorizada en ti
que aún tus pensamientos, tus ideas estarían inundadas de las ideas del Señor. Es decir, lo que Moisés les estaba diciendo era: inúndense de las palabras de Dios. Pasó algo con Israel y en este versículo, pues que ellos lo cogieron literal y entonces el átenlas como una señal en su mano, pues lo empezaron a hacer así. De hecho, eso se llama filacteria. Yo no sé si usted alguna vez ha visto algo como esta imagen, como el niño. En The Chosen, los que han visto la serie de Jesús, ocurre. Cuando van a orar, se amarran esa cinta aquí a los brazos como una señal en su mano, y ahí en esas cintas y en una cajita que termina la mano están escritas algunos versículos de la Biblia, de Deuteronomio capítulo 6. Y entonces ellos lo tomaron literal. Entonces cada vez que van a orar, se ponen esa filacteria para que sea una señal en sus manos. Y yo no le veo del todo problema. El problema es que lo sacaron de su corazón. Entonces lo dejaron solo en algo exterior y en el corazón nunca las guardaron. Y mientras que su corazón y su interior están lejos de las Escrituras, pues por fuera parecen los más religiosos del mundo. ¿Será que eso es diferente a lo que ocurre hoy en día? No. Hay muchos creyentes, digo yo supuestos creyentes, que tienen las Escrituras de labios para afuera, que las conocen, que se las saben de memoria, pero no las han guardado en su corazón. No están viviendo conforme a sus principios y viven de manera religiosa, de manera de apariencias, de falsas apariencias, mostrándole a los demás que ellos son más religiosos que ellos. Y eso es falso, eso no sirve de absolutamente nada. Mire, si usted es uno de esos creyentes que se sabe las Escrituras pero no las vive, usted no tiene ninguna diferencia con los fariseos de la época de Jesús. Y Jesús sí que le daba duro a esos fariseos. Incluso los fariseos utilizaban la filacteria, y si usted lee por allá Mateo capítulo 16, si no estoy mal, Jesús les denuncia a ellos. Les dice: ustedes se amarran la filacteria y las hacen cada vez más grande para orar al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Por lo tanto no sirve de nada. Y después ahí adelante les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Son falsos creyentes, no confían realmente en Dios. Y tenemos que tener cuidado hoy en día, mamás, de que no les ocurra lo mismo, de que no sea solo de labios para afuera que graban las palabras del Señor, sino que las interioricen en su corazón. Entonces, esta idea de Moisés de atarlas como una señal, de ponerlas como una insignia en sus ojos, era algo únicamente simbólico, pero lo que realmente Moisés y Pablo nos quieren transmitir es que las palabras de Dios deben estar guardadas en nuestro corazón. Entonces, mamá, si tú quieres cumplir a cabalidad la tarea que el Señor te mandó de enseñar las palabras de Dios a tus hijos, debes empezar por ti, por conocer las Escrituras, por guardarlas, por grabarlas en tu corazón. Mamás, damas, estudien teología. La teología no es solo para los hombres. Las grandes doctrinas de la Biblia no son solo para los hombres. Ustedes también deben conocer esas doctrinas. Ustedes también deben conocer los atributos de Dios. Ustedes también deben exponerse a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, porque a veces sospecho que el material que se produce para las damas es muy superficial, mientras que el que se produce para los hombres es con contenido grueso. No, ustedes también deben conocer las Escrituras. Eso fue una orden de Pablo allí para las iglesias del Nuevo Testamento, que las mujeres también aprendan, que conozcan. Y eso sí que era revolucionario en esa época, porque las mujeres en ese entonces no debían aprender. Y Pablo les dice: no, ustedes antes de ser madres, ustedes antes de ser esposas son hijas de Dios y deben conocer las Escrituras a profundidad. Entonces, mamá, si tú no conoces las Escrituras, es momento de iniciar. Arranca, interioriza la Biblia, conócela, léela todos los días. Haz materiales de estudio, pero conoce al Señor a través de las Escrituras. Si quieres enseñar bien a tus hijos, primero debes aprender las Escrituras. Bien, ya cuando tengas esa información guardada en ti, entonces podemos ir al segundo punto. Mamá, enseña la palabra de Dios a tus hijos. Mamá, enseña la palabra de Dios a tus hijos. Oigan, aquí entonces aparece un requisito para los que somos solteros y queremos casarnos y queremos tener hijos. ¿Cuál es ese requisito? Conocer las Escrituras. A veces ponemos que los requisitos es: yo me voy a casar cuando tenga un buen trabajo, me voy a casar cuando tenga mucho dinero. Bueno,
Cásate cuando conozcas las escrituras porque van a venir los hijos y tu tarea es enseñarle. Entonces, para las damas que están solteras, para los caballeros que estamos solteros, si queremos casarnos, un requisito nuestro debería ser conocer las escrituras para poder enseñarlo. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 11, versículo 19. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si hay algo que viene en el paquete completo del bebé cuando nace, es un chip de enseñanza y educación en las mamás. Toda mamá tiene un instinto natural de enseñar y de educar a esa criaturita que viene allí. Eso lo pone el Señor ahí. ¿Qué debe comer? ¿Cómo debe vestir? ¿Qué debe decir? Incluso lo enfocan en qué profesión debe tomar, qué instrumento debe aprender, qué deporte debe aprender. Las mamás son expertas en eso, en guiar a los niños para que conozcan todas estas cosas. Incluso a veces hasta los esposos también los enseñan y los educan. Señores, ustedes son fruto de lo que su esposa les dictamina. Ustedes se visten como ellas se visten y ustedes creen que son los jefes del hogar. Ustedes se visten como ellas se visten. Ustedes comen lo que ellas quieren que ustedes coman. Y ustedes se creen los dueños del hogar. No, señores. Ese instinto materno de querer enseñar y educar también a veces se va hacia el esposo. Bien, ya que las mamás vienen con ese chip de enseñar y educar de forma natural, Dios pensó en que el primer maestro que van a tener sus hijos va a ser la misma mamá. Es decir, mamás, su primer discípulo natural va a ser su hijo. Pastor, dicen las mamás, las mujeres, yo nunca he tenido discípulos. Sus hijos son sus discípulos. Son sus discípulos. Y están allí en el plan de Dios para que ustedes, mamás y papás, les enseñen las escrituras, les enseñen la Biblia. Oiga, muy bien lo de que les enseñen qué comer, muy bien que les enseñen un instrumento, un deporte, muy bien que los saquen adelante a esos muchachos, que los zarandeen, que los muevan para que, como dice este mundo, sean alguien en la vida. Pero de nada sirve un muchacho que conquista este mundo si pierde su alma. Antes de tú querer, mamá, tener un hijo profesional, antes de querer tener, mamá, un hijo muy bien portado en su ética, muy bien portado en su vestimenta, tú quieres un hijo salvo, un hijo que conozca al Señor, un hijo que vaya para el cielo, que ame al Señor con todo su corazón. Porque bien dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Ahora, tú no eres, mamá, responsable de la salvación de tu hijo. La salvación de tu hijo depende únicamente de la gracia y la misericordia de Dios, pero de lo que sí eres responsable es de enseñarle las escrituras con pasión, con alegría, como si tú le estuvieras diciendo, este es el Dios que yo conozco, este es el Dios que yo amo y yo quiero que tú lo ames, que tú lo conozcas. Pero mamá, si tú le presentas un Dios muerto, un Dios aburrido, un Dios que no hace nada, no. El Dios que tú presentas dice mucho del Dios en el que tú crees. Qué rico cuando hay un buen maestro. ¿Le tocaron buenos maestros en el colegio o en la universidad? Esos maestros que enseñaban con pasión, ¿no? Que se notaba que sabían. Y entonces la información entraba bien, la información entraba a gusto, así fuera matemáticas, biología. Cuando hay un maestro que sabe y que enseña con pasión, la información entra bien. Pero hay de los maestros que van todo el tiempo, con todo respeto a algunos maestros, pero que van todo el tiempo con un cuadernito leyendo lo que tienen que decir, que si se pierden entonces tienen que volver al cuadernito, que la clase es aburrida, que enseñan como sin pasión. ¿A quién le entra esa información? A nadie. Entonces, mamás, papás, qué rico que si ustedes son los maestros de sus hijos en las escrituras, ustedes lo puedan enseñar con pasión, como quien conoce la cosa, como quien sabe, como quien le interesa, y no como vamos a hacer por ahí un devocional, vamos a orar,
Vamos, no, qué rico, tú conoces al Dios vivo, al Dios que te resucitó, al Dios que te salvó, al Dios que te dio la misericordia, que te dio la gracia, al Dios de las Escrituras que hace grandes proezas, a Jesús que levantaba a los cojos, los paralíticos, a Jesús que le devolvía la vista a los ciegos, a Jesús que le devolvía el oído a los sordos, a Jesús que levantaba muertos. Tú conoces a ese Dios. El Dios que nos ha hecho grandes promesas, el Dios que volverá, el Dios que tiene poder, el Dios que es majestuoso. Ese es tu Dios y tienes que presentarlo tal y como es, para que tus hijos, cuando te escuchen, cuando te vean en calidad de maestra, en calidad de maestro, papá, también conozcan al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Entonces, conoce primero tu Biblia. Conoce al Dios de las Escrituras, al Dios que está vivo, para que después puedas enseñarlo. ¿Cuánto tiempo esos muchachitos, esos hijos van a ser sus discípulos, mamás? Toda la vida, toda la vida. Pastor, mi hijo ya tiene 40, 50, 60 años. ¿Ya qué le voy a enseñar yo? Ay, mamás, qué refrigerio es la palabra, los consejos, las palabras de una mamá que ama al Señor en medio de las tormentas que viven sus hijos. Que cuando sus hijos las llamen para pedirles consejo, mamá, mire, me está pasando esto, que ustedes puedan responderle con las Escrituras, que ustedes puedan responderles desde un corazón que ama al Señor. Eso es tan refrigerante en medio del caos, en medio del problema para los hijos mayores. Y mientras que sus hijos vivan en su casa, mamá, si sus hijos tienen 1 mes, 2 meses de nacido, tienen 15, 16 años, 20, 25 años, pues mientras que estén allí, hagan lo que Moisés nos dice allí en el texto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 19. Enséñenselas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabe qué está queriendo decir ahí Moisés? Todo el tiempo que puedas, cuanto te sea posible. A tus hijos que están en tu casa, enséñalos y llévalos a las Escrituras. No estoy hablando de que ahora usted tenga que estarle respondiendo con versículos todos los días. Mamá, ¿cómo dormiste? Bien, porque en paz me acostaré y ¿cómo dice el Salmo? No, se me fue. ¿Cómo sigues, mamá? ¿Cómo sigues de tu dolor de estómago? ¿Desde las entrañas? No. No se trata de andar respondiendo con versículos. Se trata de interiorizar la información bíblica, de vivirla, y desde ahí sale un consejo sabio para sus pequeños. Oigan, para los que tienen hijos pequeños, cuéntenle las historias bíblicas. Cuéntenles qué pasó con Jesús y la mujer sirofenicia. Cuéntenles qué pasó con Jesús y la mujer samaritana. Cuéntenles qué pasó con Jesús cuando resucitó. ¿Quiénes fueron las primeras mujeres que fueron a verlo? Cuéntenles las historias de jueces. Esas historias de jueces son asombrosas. Algunas muy crudas, pero son asombrosas. Cuéntenselas. Entonces ustedes van, papás, mamás, sobre todo las mamás, a su Biblia, leen una historia y después salen con su hijo a de uno a comprar el mercado. Hijo, te voy a contar una historia. En la Biblia cuentan esto y esto. Y sus hijos les van a hacer preguntas y van a comenzar a conocer al Señor de a poquitos. Es como si les dieran boronitas, migajitas, y poco a poco ellos se van alimentando de la palabra de vida, del pan del cielo, de las palabras de Cristo, que son las palabras de Dios son poder de Dios para salvarlos. Y reemplacen algunas conversaciones sin importancia, tontas, superficiales, que a veces tienen con ellos, y cámbienlas por las Escrituras. Mire, ser papá, ser mamá es un regalo de Dios, pero también conlleva una responsabilidad emocional y espiritual gigante. Si usted es papá, si usted es mamá, hágase responsable de lo que el Señor le ha ordenado. Su tarea más importante, mamá, es, como dice la idea central, tu tarea es enseñar las palabras de Dios a tus hijos. Esa es tarea tuya. Esa es tarea. Entonces hay que ser responsables con esa misión que se nos da. Dice el versículo 20,
dando la idea a Moisés, a estos papás, de que todo el tiempo hablaran con sus hijos de las palabras de Dios. Entonces les da otra idea. Versículo 20 dice, y escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas. Nuevamente, seguramente esta no era una intención de Moisés de que lo hicieran de forma literal, sino que era una forma de darles a entender que todo el espacio en el que vivan debe estar totalmente inundado de las palabras de Dios. Pero los israelitas lo tomaron literal. Hoy en día, los israelitas en todas las entradas de su casa ponen algo que se llama mezuzá. ¿Lo ha visto alguna vez en una serie? En alguna película judía? Entonces los judíos llegan y besan su mano, besan las escrituras. En esa cajita hay un versículo bíblico, está Deuteronomio capítulo 6, no sé qué versículos, y entonces ahí están obedeciendo el mandamiento del Señor de escribirla en los postes de tu casa y en tus puertas. Se quedaron con eso, vuelve y juega, y no lo interiorizaron, se quedaron con algo exterior. La idea que está transmitiendo Moisés es que todos los espacios de tu casa estén completamente inundados de la palabra de Dios. Pero también hay un detalle importante. Cuando Moisés habla de los postes de tu casa y de tus puertas, está hablando de la casa de ¿quién? De las personas que lo están escuchando. Es decir, que esas enseñanzas debían, que ese proceso de enseñar las palabras de Dios a los niños, ¿dónde sería? En las casas. Y eso se lo dije en la primera parte de esta serie y se lo quiero volver a repetir. El orden bíblico de la enseñanza de las palabras de Dios a sus hijos es que eso se haga en las casas. Hay papás felices y dichosos diciendo, voy a llevar a mi hijo a la iglesia para que aprenda las escrituras. Y eso está muy bien, sígalo haciendo. Pero si usted no hace el 90% del trabajo día tras día con sus hijos de enseñar las escrituras, nosotros aquí en la iglesia que nos quedamos de brazos cruzados. La enseñanza de las palabras de Dios a los hijos debía hacerse en las casas. Responsabilidad de papá, responsabilidad de mamá. Pero pastor, es que hoy ¿cómo se hace si los dos tenemos que salir a las 6 de la mañana y dejar a nuestra hija o nuestro hijo en el jardín, en el colegio, y él tiene que almorzar allá y después se va para un deporte y terminamos de trabajar como a las 7, 8 de la noche y pues ya toca acostarlo porque al otro día toca repetir lo mismo? ¿En qué momento usted quiere que yo le enseñe las palabras de Dios a mi hijo? Entonces ya identificó el problema. Usted está sobreponiendo una tarea secundaria antes de la tarea principal que el Señor le dio de enseñarle las escrituras a sus hijos. Papás tienen que buscar tiempo, tienen que buscar espacio para esto, tienen que hacerlo, organícense, así como organizan tiempo para tal evento, para tal actividad, saquen tiempo para compartir con sus hijos enfocado en enseñarles las escrituras. Y ojalá en la casa, todos reunidos. Tengo una frase linda aquí. Las puertas, paredes y ventanas de tu casa son testigos silenciosos de tu fe. Si las paredes, ventanas y puertas de tu casa pudieran hablar acerca de tu fe, ¿qué dirían? Ellos son testigos silenciosos de tu fe. Ellos te ven, permítame hacer aquí una metáfora, ellos te ven de rodillas orando. Ellos te ven compartiéndole a tus hijos de las escrituras. Ellos te ven cuando estás solo. Son testigos silenciosos de tu fe. Entonces, primer punto, hay que aprender las escrituras para poder enseñarlas con pasión. ¿Está bien? Y ya que haga eso, ¿qué más me sugiere el texto? Pues el texto ahora te va a sugerir que descanses, que confíes en que esas palabras que le estás transmitiendo a esos niños son la mejor herencia que ellos pueden recibir. Es la mejor información, es el tesoro más invaluable que tus hijos van a poder obtener. La palabra de Dios está por encima de las riquezas, está por encima y muy por encima de los títulos académicos, está muy por encima de los deportes, muy por encima de la música. La palabra de Dios es supremamente más importante que cualquier otra cosa de este mundo. Jesús dijo que este mundo pasará, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Porque tú puedes que le enseñes a tu hijo a que sea un excelente músico, a que sea un excelente deportista, a que sea un excelente profesional, pero si va para el infierno, ¿de qué sirve? ¿Cuánto le va a durar eso que le vas a enseñar?
80, 90 años y le va bien y llega tranquilo a la vejez, pero el regalo de la vida eterna es eterno, no caduca, no pasa, nunca deja de ser. Si consigues, y no me malinterpreten esta idea, la salvación le compete únicamente a Dios, pero si consigues que tu hijo se interese tanto por el Señor, que conozca las Escrituras, que las escudriñe, que las ame, seguramente eso será una primera puerta para que el Señor obre en el corazón de ese niño y sea salvo. Y sea salvo por siempre y para siempre. Y estaremos con ellos allá en el cielo eternamente cantándole a nuestro Dios, adorando junto a los ángeles. Porque eso es lo que nos espera. Y yo espero que usted quiera ver a sus hijos allá. Yo espero que sí. Tercer y último punto, mamá, la palabra de Dios es la mejor herencia. Aquí Dios le hace una promesa a través de Moisés a estos papás, que si les enseñaban las palabras de Dios a estos muchachos, ocurriría lo siguiente, versículo 21, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Entonces, ¿qué es la promesa de Dios para este pueblo, para Israel? Esta promesa no es para nosotros, que si les enseñaban bien las Escrituras, entonces esos papás y los niños llegarían a viejitos, pero no a viejitos con dolores, con achaques, aburridos y tristes porque no hicieron bien las cosas durante los años de su vida, sino a esos viejitos que llegan tranquilos allá a esos últimos años, descansando en que hicieron las cosas bien delante del Señor, con una conciencia limpia, una conciencia tranquila de que hicieron las cosas bien, que aun cuando la muerte asoma, no temen porque su confianza está puesta ¿en quién? En Cristo, y ya no hay condenación para él. ¿Sí conoce viejitos así? Yo conozco un par de viejitos que son más sabios que uno, totalmente. Yo un día, en medio de la pandemia, llamé a un viejito para preguntarle, para darle aliento, para darle consuelo en medio de la situación compleja en la pandemia. Y él me contestó y yo le dije, no me acuerdo cómo se llama, don Darío, si no estoy mal. Don Darío, ¿cómo me le va? Esta llamada es para alentarlo, para emocionarlo. Y me volteó el sartén y me dijo, mijo, agradézcale a Dios todos los días el plato de comida que tiene enfrente. Agradézcale a Dios que todavía tiene vida, cada respiro. Y terminó él aconsejándome a mí, un viejito sabio, un viejito que amaba las Escrituras. Entonces, esa es la promesa de Dios para este pueblo. Si obedecían los mandamientos, si los enseñaban bien, llegarán a viejitos y vivirían plenos. Yo creo que eso puede pasar hoy en día, pero no es precisamente una promesa para nosotros. Cuánto me encantaría decirle que si usted obedece todos los mandamientos del Señor va a llegar a viejito de la mejor manera, pero no le puedo prometer eso porque eso no está precisamente en la Escritura. Hay problemas, hay circunstancias, hay cosas que pueden pasar. Pero lo que sí le prometo, mamá, es que lo que usted siembre hoy en su hijo puede dar mucho, mucho fruto. Permítame, termino contándole una historia de un muchachito de la Biblia. Hay una ciudad griega que se llama Listra y allí hay una congregación, una iglesia, quizá como esta. Y Pablo, todos sabemos quién es Pablo, ¿no? Don Pablo, el predicador de predicadores, el que fue llamado a predicar a todas las naciones. Para mí, el segundo mejor predicador de toda la historia, después de Jesús. Un hombre muy preparado, una eminencia. Pablo sabía muchos idiomas, Pablo conocía muchos lugares. Pablo hoy en día, si trajéramos a Pablo hoy en día y si lo tradujéramos a nuestra realidad, Pablo se pararía por allá en esas universidades rusas, americanas, de Harvard, y daría discursos, porque Pablo era una eminencia en esa época. Y Pablo llegó a Listra y había una pequeña congregación, y en esa congregación había un muchacho de unos 30, 32 años tal vez. Digo muchacho porque yo tengo esa edad más o menos, entonces somos muchachos. Y el muchacho servía a Dios de corazón. La Biblia no especifica qué hacía. Digo yo que servía en alabanza, predicaban los jóvenes, no sé, pero amaba al Señor y se le notaba. Y se le notaba tanto que Pablo lo vio y dijo, uy, ese muchacho me sirve, ese muchacho me es útil en la predicación del evangelio en otros lugares. Y empezó a preguntarle a los hermanos acerca de ese muchacho y le dijeron, le respondían, de hecho lo tengo aquí, Hechos capítulo 16 versículo 2, los hermanos
decían lo siguiente: del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, hablaban muy bien de él, de su fe. Era un muchacho que realmente amaba al Señor. Entonces el versículo 3 dice que Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó. Dejémoslo hasta ahí porque el otro del versículo a ningún muchacho quiere que le ocurra, que lo circuncidó, en fin. Y Pablo lo toma y se lo lleva con él y lo va a dejar en un horno en Éfeso. Éfeso era una ciudad grande con varias iglesias, y Pablo le dice: tu misión es ir a poner en orden esas iglesias. Ve, y a los que no estén calificados para predicar, quítalos de allá, y a los que estén calificados para predicar, ponlos, y pon esas iglesias en orden. Ve a llevar la instrucción del Señor. Y allá fue, y ese hombre es Timoteo. Timoteo fue allá a arreglar esas iglesias, y el proceso fue tan duro, fue tan complicado, que Timoteo con el tiempo quería devolverse. Le escribió seguramente una carta a Pablo diciéndole: Pablo, esto está duro, me quiere devolver. Y de ahí la primera y segunda carta a Timoteo, Pablo dándole ánimo a Timoteo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice estas preciosas palabras a este hombre de Dios. Versículo 5: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que la abuelita Loida y la madre Eunice cogían a este muchacho desde pequeño y le enseñaban las escrituras, le enseñaban la fe, le enseñaban lo que era correcto delante de Dios, y rindió mucho fruto con el tiempo. No sé si Timoteo en sus años de juventud fue rebelde, si se apartó de la iglesia un tiempo, si no quería saber nada más de Dios, pero con el tiempo regresó, y mire lo que hizo Dios con este muchacho a través de la fe de esta mamá que le enseñó las escrituras. Hoy Timoteo ha causado, durante los 2000 años que llevamos de iglesia, que muchos se conviertan, que muchos se arrepientan a través de los escritos que están allí. La fe de Timoteo ha causado que muchos nos rindamos a nuestro Señor. ¿Y usted sabe qué va a hacer de sus hijos? No lo sabe. No sabe cuáles son los propósitos de Dios con ellos. Pero usted hoy puede sembrar la semilla del evangelio y soltarlos a la voluntad de Dios para que el Señor los exponga, para que el Señor los abra y que más lleguen a los pies de Cristo a través de la fe, mamá, papá, que ustedes sembraron en sus hijos. Amén. ¿Notan la responsabilidad tan grande que tienen y el privilegio tan grande que el Señor les da de poder educar a estos muchachos para que amen al Señor? Muy bien, vamos a orar. Por favor, póngase en pie y oramos juntos al Señor. Señor, mi oración hoy es por valentía, por fortaleza para cada papá y mamá de nuestra congregación. Seguramente todos tienen ese deseo, esa intención bonita de aplicar lo que estudiamos hoy, pero entre el deseo y el hecho quizá hay mucho espacio, hay mucho trecho. Entonces yo te ruego, mi Dios, que si en tu misericordia está, si en tu propósito estás, si en tu voluntad estás, hagas el precioso milagro de concederles la valentía, de concederles las fuerzas, las estrategias para que cada papá y cada mamá enseñen a sus hijos las escrituras. Que cada hogar de nuestra congregación sea un lugar donde abunde la palabra de Cristo y que habite en sobreabundancia allí. Que seamos un grupo de personas que te conocemos a través de las escrituras, que te amamos, que las aplicamos, que las vivimos todos los días, mi Dios. Pero eso solo lo puedes hacer tú, porque nosotros somos personas emocionales, débiles, que quizá un sermón como estos nos causa alegría, nos causa un reto, pero solos no podemos. Por eso acudimos a ti. Dependemos de ti para que nos des la sabiduría y la fortaleza para llevar a cabo esta enseñanza, este sermón, Señor. Creemos que tú quieres esto para nosotros, que esto hace parte de tu voluntad hoy para la iglesia. Concédenoslo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.